Bueno, pues ya estamos en directo. Buenas tardes, María Eugenia. Bienvenida al primer encuentro digital de Duscopia. ¿Qué tal estás? Muy bien, estupendamente. Bueno, que sepáis que María Eugenia y yo, Lisandro, somos los creadores de Duscopia. Eduscopia se lo define como una empresa de innovación social y trabajamos principalmente en aquello relacionado con la gestión y el acceso al conocimiento. Bueno, pues ya estamos en directo. Buenas tardes, María Más Eugenia. adelante, Porque bienvenida al primer al encuentro digital de a todos los Duscopia. ¿Qué más temas estás? del Digital Muy y bien, bueno, temas. estupendamente. Bueno, que Lo que hoy sepáis nos que ocupa María es un Eugenia y proyecto yo, muy Lisandro, concreto, somos un los proyecto que va creadores relacionado justamente con, bueno, pues con el acceso a la cultura en este caso a través de la lectura. Y como veíais un poco en la descripción del vídeo, los que habéis tenido tiempo de verlo antes, vamos a hablar de un proyecto que está dando que hablar bastante, sobre todo en nuestra región. Y hablamos de bibliocoaching. ¿Cómo definirías bibliocoaching? Bueno, la verdad que definirlo como tal es un poco difícil, porque yo prefiero casi más bien expresarlo de esta otra forma. Es la mezcla de dos actividades, yo diría hasta que incluso de los beneficios de dos actividades. Ujú. Una realmente es la lectura como tal, la lectura que hace la persona que participa en los talleres de coaching, y otro es el beneficio del coaching, que yo como coach lo que hago es utilizar las herramientas de esta disciplina para ir más allá de lo que puede dar, que ya es mucho lo que da la actividad de leer. Entonces, ahora yo creo que en la medida en que vayamos viendo cómo se desarrolla un taller, en qué consiste, lo que hemos ido haciendo y lo que pretendemos hacer, pues probablemente sea más fácil de entender. Vale, ¿y cuánto tiempo llevas desarrollando el proyecto? Pues haciendo los talleres desde abril, o sea, hemos hecho abril, mayo, junio y el que ha sido julio. Está programado el de agosto para el 30 de agosto. Pero lo que es trabajando, proyectando, organizando, haciendo las propuestas a muchas instituciones y grupos y viendo cómo cuajaba el tema, pues llevo desde el verano pasado, o sea, prácticamente empezamos a desembarcar en octubre más o menos, ¿no? Ujú. Y ha sido un trabajo, pues bueno, de eso, de ir viendo dónde cuajaba, dónde no, porque no nos vamos a engañar, el coaching es algo un poco difícil para entender todavía Ujú. en España, a nivel, digamos, no sé si popular la palabra, pero a nivel de calle. Y luego, bueno, todo lo que tenga que ver con temas culturales es un poco complicado sacarlo adelante y plantearlo y proyectarlo y tal. Y ya si tiene que ver con la lectura, pues Sí, son ni te como cuento. tres fases. Para que la gente lo entienda, ¿cómo definirías el coaching? Porque para la gente el coaching va más asociado quizás quizás a la psicología o al acompañamiento profesional, a dar consejos, a ese tipo de cosas. La gente de la calle no entiende muy bien qué es el coaching, por lo menos mi experiencia cuando hablo Sí, no, y la mía con la también. gente. Y además, la palabra coach viene del aspecto deportivo, que es de alguna manera distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo definirías tú? Pues un coach no es un psicólogo, no es un cura, no es un amigo, no es un asesor. Es una persona que acompaña en un proceso, que facilita un proceso en el Perdón que... un segundito, me Sí, dicen que soy un poquito bajo, Nuria. Vale, pues vamos a hablar un poquito bien, más alto, allá voy. porque tenemos el volumen a tope. Gracias, Nuria. Es un, Entonces estamos en la definición sí, de coaching, estaba sí. diciendo que es un proceso en el que un profesional, en este caso un coach, acompaña, facilita, asesorar no es la palabra, a una persona que siempre tiene que ser una persona sana, en la medida en que, entre comillas, estamos sanos todos porque estamos a veces un poco más para allá que para acá. Es decir, que no es para personas que necesiten un psicólogo, que necesiten un psiquiatra o cualquier otro tipo de médico, ¿no? O de especialista. Entonces, te pongo un ejemplo. En la vida diaria pasamos por procesos, por situaciones de bajón, de indefinición, de muchas veces que estás mal y no sabes por qué, de que te faltan, bueno, digamos, no sé si los arrestos, pero sí, a veces simplemente eso, tomas de decisiones, que puede ser de dejar de fumar hasta definirte por qué trabajo quieres hacer de fin de carrera, incluso diría yo hasta qué haces con tu matrimonio. Es decir, cada uno puede poner la magnitud que quiera, ¿no? Entonces el coach lo que hace es intentar ayudar a la otra persona para que sea la otra persona la que con sus
digamos, análisis, profundizando en el porqué de sus situaciones, llegue por sí misma a las conclusiones. Es decir, lo más peligroso es que un coach se dedique a decirle al coachee, en este caso al cliente, qué tiene que hacer o cuál sería lo mejor en su caso, o a base de una de las herramientas que es la base fundamental de coaching, que son las preguntas, pues que con sus preguntas vaya realmente manipulando o dirigiendo, y la persona está como encantada porque ve muy claro la decisión que tiene que tomar, pero realmente ha sido una dirección, ¿no?, de por dónde van los tiros, y eso es muy peligroso y eso es un nefasto en ese tipo de disciplina. Entonces, esto llevado, porque lo que yo hago en bibliocoaching es un coaching grupal, ¿vale? Que es distinto al coaching personal como tal. Entonces, lo que yo hago es utilizar las herramientas de coaching, que son preguntas, que son... Me imagino que algún tipo de ejercicio. Sí, yo incluyo eso porque además es muy interesante y abres un mundo. Ahora, por ejemplo, te cuento algunas de las experiencias que hemos hecho. Entonces, lo que yo hago es, en función de las tramas, de los temas, no solamente que tienen los libros en sí, sino lo que eso transmite y sobre los participantes vuelcan en la mesa. Entonces yo en función de eso voy tirando del hilo, porque yo digo es eso, o sea, yo incluso si tiro la pelota al centro de la mesa con las cosas que yo llevo preparadas del libro, porque claro, elijo los libros yo, y porque yo sé lo que el juego que pueden dar, o lo que puede salir. Luego lo cierto es que sale mucho más, pero en principio está abierto a eso, a que cada uno vaya diciendo lo que experimento, porque no se trata de hacer un análisis literario como tal. Se puede hablar del libro, sí, pues me ha gustado esto, los personajes aquí va allá, pero realmente es de lo que prácticamente no se ha hablado en ninguno de los que hemos hecho. Lo que se hace es ir más a las emociones que cada uno ha tenido, las situaciones que cada uno ha interpretado, los códigos que cada uno ha querido ver en eso, y entonces eso se pone, y bueno, a partir de ahí la gente va soltando cosas. Es realmente muy bonito lo que he estado viviendo en estos talleres, y creo que es una de las cosas que los participantes han rescatado como algo muy positivo. Vale, ahora vamos a seguir comentando cositas. Os recuerdo a todos los que estáis viendo en directo que podéis formular preguntas a través de los comentarios, tal y como ha hecho Nuria Calvo, por ejemplo, al principio. Y luego vamos a leer también una serie de preguntas que nos han hecho por email, que nos han llegado por adelantado por correo electrónico. Yo te quería preguntar, María Eugenia, dos cosas en la misma pregunta. ¿Todo el mundo puede hacer coaching? Quiero decir, ¿todo el mundo puede ser coach? Mejor. Y luego todo el mundo puede plantear bibliocoaching, es decir, cualquier persona puede lanzar este proyecto. ¿Tú cómo lo ves eso? Porque lo hemos comentado pues sí, en privado en algún momento. a ver, vamos a ver, pero para que todo el mundo lo veas decir, ¿todo el mundo puede ser médico? Pues sí, tú vas a hacer la carrera de medicina y eres médico. Ahora, todos tenemos una experiencia de aquellas personas que son, digamos, médicos de verdad, o sea, por vocación, que no solamente son los conocimientos que tienen en su disciplina, sino cómo transmiten, cómo atienden, y todo lo que significa la parte, digamos, humanística, ¿no?, de un médico. Con el coaching yo diría que es lo mismo, es decir, es una disciplina que no está todavía reglada de una manera como cualquier otra, como lo que estamos diciendo, medicina, arquitectura, otros de estudios, y entonces hay en estos momentos, bueno, pues cursillos de todo tipo, de distinto tipo de organismos. Yo, por ejemplo, soy coach por la Universidad de Valladolid, ¿no? Entonces eso es un curso, vamos, de posgrado, son 700 y pico horas. Sí, que no es inteligencia, no es el cursillo que vas 3 fines de semana a Madrid, o que lo haces online, o que lo haces online, no. Entonces, primero hay una preparación importante. Luego hay otra cosa muy importante. Estás trabajando con la forma, es decir, de interpretar cosas, también el escuchar. O sea, hay que tener una capacidad y un rodaje para saber escuchar, que es importantísimo en coaching, para frenar cuando tienes que frenar tu propio yo que te sale, porque con la mejor de las intenciones, pero claro, ese es el tema, no puedes meterte más allá de lo que la persona tiene que descubrir, hablar, sentir y por sí misma, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, yo pienso, en general estamos hablando, que para ser un buen coach necesitas un rodaje vital. Es decir, que tengas un mínimo de experiencia de la vida. Por eso es difícil que la gente termine los estudios en el bachillerato, no sé qué, y diga, pues voy a ser coach. Entonces, desde ese punto de vista, no quiere decir que no se pueda, pero hay una parte
que es un rodaje que tienes... A ver, yo no quiero sentar cátedra, es mi opinión. Sí, no, está claro. Que tienes que tener un rodaje personal, y cuanto más rodaje a priori, porque claro, puedes tener mucha experiencia en muchas cosas y no haber aprendido nada, que también lo vemos normalmente. Entonces, pero bueno, cuanto más te conozcas a ti mismo, cuanto más preparación tengas en lo que es tu vida y en lo que es la vida en general, y cuanto más objetivo seas con muchas cosas y más dejes a un lado bueno, pues todas las cosas, defectos, los egos y demás, pues estás en mejores condiciones de ser mejor coach. Eso en cuanto a coaching. En cuanto al bibliocoaching, pues estamos igual. Si tú dices, bueno, pues mira, yo propongo un libro y ya nos sentamos y hacemos aquí en petit comité, pues también lo puede hacer cualquier coach y lo puede hacer, no te digo cualquier persona, porque hay muchos grupos de lectura que están funcionando y que probablemente están funcionando fantásticamente bien, y que probablemente haya cosas muy parecidas a lo que hacemos nosotros, ¿no? Lo que pasa es que en este caso el hecho, por ejemplo, en las cosas que hemos hecho, lo que aporta el coaching es, mira, nosotros hicimos el segundo libro, que era... Ahora comentaremos los libros y los meses que ha ido, pero bueno, cuéntanos. El tercer libro que hemos propuesto, que era Blues de Trafalgar, a ver si lo enseñamos a la gente. Sí, de José Luis Rodríguez del Corral. Este fue premio Café Gijón 2011. Vale. Y lo que plantea, de donde parte todo, es de una decisión. Acércate un poquito a la cámara, porque si no se ven hacia adentro. Una toma. Ahí, perfecto. Parte de una decisión que acarrea una serie de circunstancias, y a partir de ahí conlleva otras decisiones. Entonces yo me planteé, vale, genial, aquí tenemos el meollo de la cuestión, es una decisión. Y entonces hicimos un taller express, algo muy rápido, donde enseñé a los participantes lo que eran los 5 soberos de bono, que es una técnica de coaching que se utiliza en coaching ejecutivo, que es extraordinariamente eficaz, que se puede utilizar a todos los niveles, a nivel de cualquier tipo de grupo, familiares, más, hasta tal punto que en el grupo de participantes había una profesora de instituto. Y claro, yo hice un pequeño ejercicio y expliqué rápidamente lo que era, nos ubicamos y tal, y lancé 2 o 3 posibilidades. Y entonces, claro, la profesora esta dijo, bueno, esto es genial, esto se lo voy a enseñar yo a mis alumnos para que aprendan en grupo a tomar decisiones y tener que respetar, es decir, que el pensamiento vaya en una dirección, tal. Es decir, claro, eso es genial, es decir, vas con una historia que tiene que ver con una lectura y demás, y aprendes una herramienta muy importante y que aporta muchísimo y es muy eficaz. Bueno, la gente que esté más, lo podéis buscar, 5 soberos de bono, porque hay muchísima, aparte de la propia literatura del señor, hay muchísimas entradas en Google, entonces podéis verlo. O por ejemplo, hicimos otro que era el primer libro, que es una preciosidad. Bueno, yo recomiendo todos, pero el primer libro... Bueno, ya empezamos a hablar de los libros. Venga, pues el primero se llama El cumpleaños de Jaime Alejandre. Jaime Alejandre, que es un escritor, está afincado en Madrid, vino a presentarlo aquí a Valladolid, y es una auténtica... No desveles cositas. Que no desvelo, yo no desvelo nada. Porque si no, por ejemplo, Nuria, que dice en Facebook, qué bien, con la pena que tengo de habérmelo perdido, me encanta que habléis sobre ellos. Entonces, si tú le desvelas la trama, no va a querer ir al siguiente. No desvelo las tramas por una sencilla razón. El gran problema que estoy teniendo, y entonces a partir de cuando empiece el curso, como yo digo, voy a empezar a echar unas broncas tremendas, es que como da tanto resultado, o sea, pues vienen los participantes diciendo, es que no me he dado tiempo a leerlo, es que solo he empezado, y entonces, claro, a mí me da más trabajo porque tengo que contemplar los que lo han leído, los que lo han leído a medias, los que lo van a leer después del taller, y entonces no desvelamos la trama, simplemente lanzamos de qué va, y claro, tenemos que ir como con el freno echado, porque no podemos soltar todo lo que queremos. Pero por otra parte, yo que he asistido a los talleres, en realidad es o sea, si el libro funciona como hilo conductor, por así decirlo, pero no es como un club de lectura que si no lo llevas te pierdes. O sea, no, pero es que aquí una de las cosas que yo defiendo, porque vamos a ver, el taller tiene sus beneficios, bien, aportas, estás en comunidad, aprendes de lo que dicen los demás, aprendes de ti mismo diciendo en alto cosas que, bueno, no te puedes imaginar las cosas que se dicen en alto de gente que no se conoce.
porque además nosotros vamos con nuestro nombre, menos yo, que soy la que controla a todo el mundo, pero los demás van con su nombre y no saben ni las profesiones, ni si están casados, ni cuál es su vida, ni nada de nada. Es verdad, Entonces, ¿qué tipo de gente puede participar? pues... O más bien, ¿cuál es el perfil de gente que suele participar? Porque hemos hecho ya la profesora antes. Pues hay de todo, tengo profesores, funcionarios de prisiones, gente que trabaja en empresas, gente que tiene empresas, es que hay un poco de todo, gente jubilada, o sea, hay... Y además es que yo no pregunto tampoco qué tienen, ni qué son, ni qué hacen, Es o sea, verdad, que porque, no creas que conozco mucho en ese porque sentido. ¿cuántos grupos hay funcionando ahora mismo? Pues hemos empezado con dos, uno de la CVE, ¿Qué es la CV? la CVE es la Confederación Vallisoletana de Empresarios, Vale, en Valladolid. en Valladolid, sí, que lo metió en programa de formación, que Ujú. fue una gozada, y eso se ha paralizado porque, bueno, en verano sabéis que todo se para y retomaremos cuando empiece a partir de septiembre, pues para, me imagino que funcionar a tope en octubre y tal. Y luego, Ujú. el otro es en la librería Maxtor, que También es en en Valladolid. Valladolid también, que es una librería, bueno, emblemática en Valladolid, preciosa, donde la verdad que estamos muy a gusto, y esos son los dos sitios donde hemos empezado a lanzar, pues eso también para ver un poco el propio funcionamiento, el margen de participación, lo que yo quería hacer, porque claro, esto todo lleva luego unas bitácoras y yo viviendo qué cosas dan un tipo de resultado u otro, por dónde van los tiros de las Es verdad, cosas. ¿y en qué tipo de espacio se puede organizar? Es decir, tenemos una librería, tenemos Donde una queramos. institución, Es por decir, así decirlo. se puede hacer en empresas, se puede hacer en asociaciones, en cualquier tipo de colectivo. O sea, realmente es que nosotros lo que necesitamos es una mesa y unas sillas. Mm, O sea, contarle que no haya ruido, claro, puedo hacerlo en un café, mm. en cualquier lugar donde nos podamos sentar alrededor básicamente de una mesa, y si no hay mesa, pues nada, en círculo, tampoco hay problema, y donde haya un mínimo de intimidad, no en el sentido de que no se nos pueda ver ni escuchar, pero sí que podamos nosotros hablar y podamos entendernos, ¿no? Lo demás es que no tiene ningún tipo de especialidad a ese nivel, ¿no? Eso es bueno saberlo porque combina combina con las preguntas que nos han hecho a través de email. Por ejemplo, nos dicen, hola, muy buen proyecto, yo soy de León, España, pero vivo en Salamanca. ¿Tenéis previsto ir a otras ciudades cercanas a Valladolid, por ejemplo? Sí, en este año una de las cosas que tenemos pues ahí en previsiones, bueno, hay una que ya está organizada y saldrá para octubre y es el Salamanca. Vale. Vamos a hacer, aparte de literatura normal, vamos a hacer con una tienda librería que se llama Shogun en pleno centro de Salamanca, y vamos a hacer especial cómics. Porque hay veces que me preguntan mucho, pero ¿qué libro de libros leéis? ¿Qué cosas? Y yo siempre digo, bueno, no te digo que los catálogos de IKEA, pero es decir, de todo lo que se lee, de todo, sacas un partido. Entonces, evidentemente, no busco literatura muy de que no tenga mucho sentido. O sea, evidentemente, si yo recomiendo un libro es porque sé que ese libro primero va a gustar, que va a enganchar a la gente, porque lo que se trata, que la mayor parte de las situaciones es que es gente que le gusta leer o gente que le ha gustado leer y que lo ha ido dejando. Entonces, una de las cosas que más me está gustando es cómo gente que lo había dejado está como enganchándose otra vez con el tema de la lectura. Y eso es lo que yo, una de las cosas que también quiero rescatar, es decir, estamos todos tan agobiados siempre con el tiempo que no tenemos, cosa que no es verdad, se lo dedicamos a otras cosas, y entonces pues el hecho de que tengas un aliciente, un estímulo para decir, es que en todo un mes me puedo leer este libro y voy a esto, que encima tengo unos beneficios mayores. Entonces, se puede ver novela, poesía, ensayo, lo que sea. Tengo, de hecho, el último, que lo vamos a mantener para agosto, es el de Ébano de Kapuscinski, que bueno, son reportajes, no es un ensayo, pero es prácticamente, entonces no tiene que ver nada con la novela y demás, es una auténtica pasada. Para mí es un libro de culto para los periodistas, y para los que no sean periodistas debería serlo también. Y bueno, eso es para sacar una cantidad de cosas impresionantes. Y entonces quiero decir que lo mismo que eso también nos valen los cómics. Hay mucha gente que a lo mejor no lee novelas o cualquier otro tipo de cosas, pero sí lee muchos cómics. Los cómics, en definitiva, es un formato. Entonces es, bueno, la gente que lee los cómics está probablemente encontrando unos valores, aparte del propio entretenimiento, un tipo de identificación, que a partir de ahí se puede sacar lo mismo que con una novela, vamos.
Entonces, eso lo vamos a empezar en octubre en Salamanca concretamente. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Porque queremos saber más. Valladolid, Salamanca, pero es que el mundo es muy grande. ¿Qué más sitios? Bueno, Hay previsiones, ¿qué más contactos hemos hecho? Tengo preparado, pero es Madrid. Y en Madrid, todavía con el parón del verano, prefiero no adelantar, no cantar victoria, porque además cada vez que dices alguna cosa, mira, los escritores, También, es verdad. que he sido escritora antes que, ¿cómo se dice eso? Cocinero antes que fraile. Bueno, pues como soy escritora siempre hay como una especie de decir, no se puede hablar del siguiente proyecto porque es como que te da mal fallo. Entonces, pues esto es un poco así, de Salamanca, porque es que además ya está publicitado por el Ayuntamiento de Salamanca, entre las actividades del trimestre que viene, pero los demás están ahí, entonces hasta que no los tenga confirmados y tal, prefiero que no, pero bueno, sé que Madrid está, y luego tengo pendiente, pues realmente a mí en Castilla y León, León por ejemplo, está bastante también trabajado el tema. En Burgos quizás. Y claro, entonces en Castilla y León, bueno, pues sitios donde me puedo desplazar en la tarde y volver y tal, pues no tengo mayor. Bueno, y donde nos propongan. Hombre, si sí. nos proponen, por supuesto. Vamos, a mí me dicen que en Mallorca me pagan las dietas y voy para allá a hacer bibliocoaching y no que haga falta. Claro que sí. Hemos ido ya respondiendo muchas preguntas que nos formulaban. Por ejemplo, nos decían enhorabuena por el proyecto, qué tipo de libros o literatura se puede incluir en los talleres. Nos lo preguntaba Marta de Palma de Mallorca, curiosamente. ¿Qué más cosas por aquí? Mira, nos decía Adriana de Perú, de Lima. Nos dice, me parece genial el proyecto. Vivo en Lima. ¿Se puede hacer bibliocoaching online? Es decir, a través de internet. Sí, porque tú me has dicho que más sitios y demás, y claro, para mí el online como que el sitio no lo pillaba por ahí. Pero sí, una de las cosas, vamos a ver, no es que se pueda hacer, se hace coaching online, ¿vale? Yo he hecho coaching con gente que estaba en Nueva York. Entonces ahora con Skype no tiene ningún problema, entonces he hecho sesiones de coaching, pues donde está, pues fíjate, en Nueva York. Entonces lo mismo que se hace eso, se puede hacer otro. Entonces se puede hacer incluso bibliocoaching a nivel personal, one to one, porque lo mismo que haces con un grupo lo puedes hacer con una persona, en función de la literatura, porque puede ocurrir que eso es verdad. Mira, yo he tenido sesiones de coaching donde dice una persona, pues es que problemas no tengo, pues es que empiezas con el pues es que cuando empiezas con el pues es que hay cosas detrás, y al final terminan saliendo cosas que esa persona te dice, pues yo no me imaginaba que aquí tenía yo algo de lo que tenía que hablar, o que no me lo había planteado como tal, pero claro, es verdad que yo ya notaba, y te cuentan. Entonces, eso mismo te puede pasar con un libro, o sea, tú puedes hacer coaching en base a un libro, aunque no sea un grupo, y esa persona te está contando lo que ha visto, lo que ha dejado de ver, y en definitiva no nos vamos a olvidar de una cosa, es que es algo que yo digo y que está en la web y demás, es decir, la lectura yo creo que es el hábito más íntimo que tiene el ser humano. Cuando tú lees... Mira, buen eslogan. Sí, eso es así, vamos. Sí, o sea, puede parecer que es el sexo, y realmente, hombre, si hablamos del sexo, por lo menos entre dos, ya no es el más íntimo porque hay otro interviniente. Pero con la lectura ya te digo yo que cuando y además tú son, perdón que te corte, los dos, tanto la lectura como el sexo, son dos hábitos saludables. Pues exactamente. Entonces, mira, se pueden compaginar y decir, bueno, un poco de todo, que viene bien. Sí, porque además además lo hablo así como un hábito saludable, la lectura, porque realmente es una actividad que lo más importante que tiene es que te reconecta contigo mismo. Es decir, cuando tú lees, no puedes estar leyendo y haciendo otra cosa. O estás al uno o estás al otro. Bueno, eso ni con leyendo ni con nada, pero bueno, es otro tema para otro día. Tú estás en ello. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Pues que cuando tú lees, primero eres la persona más creativa del mundo. Lo que estás leyendo, tú te lo estás imaginando, lo estás interpretando, estás viendo los personajes, estás viendo los lugares, estás viendo el color del vestido, da igual, como lo ves tú. Sí. Y otros lo verán de otra manera, aunque la descripción del autor sea la misma. Entonces, hay una parte creativa importante, hay una parte interpretativa muy importante, y cada uno interpreta y ve en función de lo que es su carácter, de lo que es su trayectoria vital, de las experiencias que ha tenido, de las buenas, de las malas. Es decir, cuando uno lee, lleva toda su vida consigo, la tiene ahí delante, no es que la quiera llevar o no, es que es lo que es, lo tiene delante. Entonces, es importante porque te abre los ojos, te ayuda a comparar. O sea, yo tengo que decirlo, esto de bibliocoaching lo saqué leyendo. La idea salió de una lectura de un artículo del País del verano pasado, además creo que ni lo encuentro, porque lo tengo por ahí metido en algún sitio, donde hablaban de la biblioterapia.
Ujú. de los beneficios que tenía, y además eso se sabe, en los hospitales se hace con los niños, lo de los cuentos, que los padres cuando los beneficios que tiene la lectura en cualquier edad, de cualquier tipo, son incalculables, y en la gente enferma tienen un beneficio, vamos, absolutamente contrastado, está médicamente probado. Entonces yo de ahí, de lo que era la biblioterapia, que después de la Segunda Guerra Mundial se detectó que los soldados que regresaban mejoraban antes y superaban antes Ujú. todas las fases cuando estaban, cuando leían, pues realmente dije, bueno, pero vamos a ver, se pueden mezclar las dos cosas y se puede hacer con coaching, y de ahí realmente salió de leer un artículo periodístico. Pero es que a lo largo de mi vida, la cantidad de ideas, situaciones, cosas que yo he aprendido, he copiado de alguna manera, he interpretado y todo, leyendo el periódico, leyendo artículos, libros, de todo. Entonces yo por eso siempre animo y digo que la lectura no es cosa solo que tienen que hacer los niños, o es para que seas más intelectual ni más culto. Eso es lo que te quería Que es preguntar, verdad. es decir, ahora se asocia el hábito de la lectura, sobre todo en novelas, a la gente culta, casi como que estuviésemos hace 150 No. años, ¿no? ¿La gente lee ahora mismo? Es decir, se profundiza, se lee de verdad, no solo las meras publicaciones en redes sociales o cosas por el estilo. Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que hay una falsa, además los libreros te lo dicen, y además te digo otra cosa, mi propia experiencia, o sea, te cuesta trabajo que la gente lea, incluso los que les gusta leer. Yo que conecto mucho con universitarios y demás, hablas de un libro y ya te dicen casi qué es eso, pero no por el formato digital, no, sino porque es que no leen, ni ven la necesidad, ni saben para qué quieren leer. Es decir, bueno, ya, lo de la cultura es con la memoria, si ya está todo en Google, ¿para qué quiero leer? ¿Para qué quiero? Entonces es una pescadilla que se muerde la cola, y lo que la gente no se da cuenta, que es lo que yo quiero un poco trasladar, es que cuando tú lees, estás moviendo tu mente, estás memoria, trabajando con la memoria, estás haciendo una labor de precisamente de conexión, no solo neuronal, sino de todos los conceptos, de todas las cosas. Te plantea, por ejemplo, el otro día, fíjate, me dijo una participante que es que me ha pasado a mí, que lo he hecho yo. Estaba leyendo Ébano, el de Kapuscinski, claro, va saltando por todos los países africanos de lado a lado, Ujú. y te va hablando de unas ciudades que yo digo, ¿y esta dónde está? Sí. Entonces, con el móvil al lado, le das al Google y te ubicas de dónde estaba el tipo, de dónde iba, la ciudad dichosa o el oasis en donde estaba. Entonces, el otro día, hablando por teléfono con una participante, me dijo eso, y dice, bueno, es que ahora con internet es una gozada. Digo, claro, entonces vas directamente y estás con la lectura y te estás ubicando. Eso es súper rico a nivel de eso, de que ya te va centrando. Entonces sí es verdad que aprendes geografía o historia, lo que cada uno, bueno, pues le guste más, pero lo más importante es eso, que aprendes de ti mismo muchísimo, y que te hace conectar con otras realidades, con otras épocas, con otros, y en el fondo llegas a una conclusión. Si es que lo que se haya escrito, sea cuando haya sido, son, digamos, son palabras, historias, sentimientos, lo que sea, que escribió una persona para otras personas. Eso es así. Y entonces yo me he encontrado con cosas realmente muy mágicas en estos talleres. Yo he elegido las obras, y cuando la gente que las ha leído, bueno, se ha visto absolutamente emocionada, porque se veían como retratados en tal cantidad de cosas, y yo decía, bueno, esto es para flipar, que yo he elegido una obra y que coincida las cosas, o sea, es realmente magia pura. Entonces, bueno, y esto es una cosa que, por ejemplo, lo que tú decías, disculpa, ¿por qué me he ido? Sí, sí, que te pareces a los políticos ya, ¿eh? No, no, Cuando no, te no, pregunto no, una no, cosa no. me contestas otra. Siempre hubo clases, no empecemos. No, lo ¿Se puede hacer de bibliocoaching online y lo vamos a hacer sí, o pero no? yo me refería a lo de los intelectuales. Vaya. Que leer, por ejemplo, yo no concibo que haya empresarios, te pongo por poner así, empresarios, universitarios, cualquier tipo de profesional que tenga que estar mínimamente, que no lea. Porque además, leer cosas que te apetecen, como puede ser una novela que te engancha, que te encanta, te ayuda a leer todo aquello que no apetece un pito, como son las cosas normalmente profesionales, que te obligan a estar al día. Entonces también te crea un hábito, te crea una mínima disciplina, porque si no lo tienes para una cosa que te gusta, malamente lo vas a tener para la que estás obligado. Entonces, esa es otra de las cosas que hacen crecer a la gente como personas y como profesionales. No, y aparte una cosa que yo creo que todos los eduscópicos estarán con nosotros es que leer te hace sexy, ¿no? Pues sí, Cuéntales cómo pues es sí, eso de reading is sexy. muy ¿Qué sexy. es lo que hicimos en Eduscopia hace unos meses?
Sí, bueno, lanzamos un concurso de fotografías para que nos enviesen fotografías y bueno, pues con el eslogan de Reading Sexy, que bueno, que sabéis que fue, hay incluso una editorial Gallonero que saca unos pósters que los veréis en todas las librerías, que está Paul Newman, Marilyn Monroe, una serie de actores famosos que están leyendo. Y entonces yo sé, porque yo lo vi de Paul Newman y lo vi con mi hija y dijimos, yo quiero ese póster, claro. Entonces cuando no sabíamos dónde había salido nos dijo el librero, bueno, no, sí, me los pide todo el mundo, pero estos es que son de la editorial tal. Bueno, lo cierto es que están en internet y entonces hicimos, bueno, pues y efectivamente se mandaron y fue una mujer que mandó una fotografía que había hecho su hija cuando ya estaba sentada en el suelo apoyada pues como en una fuente, pero bueno, un macizo de estos donde se ponen las flores, y estaba leyendo tranquilamente, pues se veía que era una mañana de sábado y domingo de vacación en el parque, ¿no? Y bueno, pues ella se llevó el premio y bueno, pues nos pareció interesante y creo que ese tipo de cosas las seguiremos haciendo porque bueno, es una fórmula también para poner un punto también de gracia de historia, pero es que es verdad que es sexy. Bueno, pues llegamos a la mitad de la intervención. Como sabéis, esto va a quedar grabado, lo subiremos al canal de YouTube para todos aquellos que os habéis incorporado más tarde o estáis teniendo quizás algún problema técnico con la conexión. Y bueno, llegamos al momento publicitario, porque has mencionado a IKEA y el diario El País, y ninguno de los dos nos patrocina nada. Bueno. Pero por otro lado, tenemos esta camiseta, a ver si la veis bien, que nos la ha hecho la Manufactoría. La manufactoría.com hace camisetas bordadas y personalizadas a mano, así que hablad con Manu, que la verdad que hace un trabajo espectacular y todo tipo de diseños. Un saludo para Manu, que seguro que nos está viendo, si no es ahora, en algún momento lo verá. Bueno, entonces, respondiendo a Adriana de Perú, ¿se va a hacer bibliocoaching online? Sí. Le avisaremos a través quizás de alguna vía de contacto. A partir, en cuanto lo lancemos, yo me imagino que a partir de octubre, porque septiembre será de preparación. Sabéis que septiembre, al menos en España, es un mes complicado en casi todos los sitios, porque la mitad de septiembre es fiesta, la otra mitad está todo el mundo loco con los comienzos de curso y poniéndose las pilas de la vuelta del verano y esas cosas. Entonces será un mes para trabajar, para organizar a nivel técnico, para lanzarlo y a partir de octubre yo creo que sin problema, pero bueno, seguimos avisando. Y es verdad, ¿dónde se comunican todas las novedades y convocatorias? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, lo ponemos en la web de Eduscopia, www.eduscopia.com. Eduscopia con K. Con K. Sí, el otro día tuve que decir varias veces Eduscopia con K, y cuando lo dije 2 veces dije, bueno, pero no es con K, es que se escribe con K, porque ya veo que todo el mundo pone Eduscopia con K. Sí, he dicho, a ver cómo lo hago para que no suene así y luego tener que quitar lo del con K. Entonces se pone ahí, normalmente aparece en Facebook, también tuiteamos, lo mandamos por nuestros grupos a la gente que controlamos, como Menalias y otros, y luego ya, aparte de eso, hacemos otros medios offline siempre que podemos, a través de periódicos. Recientemente ha habido menciones en medios de comunicación, ¿verdad? Sí, hemos salido en el Norte de Castilla. De hecho, podemos enseñar a la gente el reportaje, que también está publicado por ahí, ¿eh? De hecho, si accedéis a el titular, leer nos hace crecer como personas y como profesionales, es el Norte de Castilla, el diario más leído y más importante, Decano de España, el diario más importante de la región, del martes 18. Si entráis en eduscopia.com/prensa, ahí tenéis este artículo y las últimas apariciones en prensa, porque por ejemplo nos entrevistaron en ¿qué radio? Onda Cero. Onda Cero fue. Sí, Onda Cero. Hace 10 o 15 días y también está pendiente. No, ¿no fue la semana pasada? Bueno, no sé, porque yo ya no sé muy bien, me organizo para los 5 minutos siguientes. Entonces, lo que queda atrás me resulta un mundo. Y está pendiente también la televisión autonómica, que grabó hace en uno de los talleres, creo que fue en el de mayo. Y bueno, pues sabéis que estas cosas van como van, se hacen y luego se van sacando cuando les viene y les parece oportuno. Pero bueno, vale, no sé si a la gente le ha quedado claro un tema, y es que este proyecto es de cosecha propia, es decir, ¿se te ocurrió a ti o realmente te has
te has inspirado o lo has tomado de alguna otra parte del mundo, de alguna otra, No, no, de bueno, alguna otra idea. esto lo he contado, es decir, cómo me surgió la idea. Es decir, yo cuando terminé y empecé a plantearme el tema de coaching, sí, está la parte del coaching personal, que me encanta. Tengo una especialidad en educativo que lo utilizo en, digamos, en la otra empresa familiar, Instituto de Inglés, PAE, y ahí, bueno, ahí he metido hasta los sombreros de bono este año, para que los niños aprendan inglés, este tipo de cosas. Entonces, una adaptación muy libre de bono. Y, y bueno, eso estaba ahí. Lo que pasa es que leyendo precisamente este artículo del País, pues se me encendió la lucecita, porque yo andaba buscando algo que fuese muy mío, en el sentido de algo con lo que yo me identificase mucho, que me gustase mucho hacer, que realmente me apasionase. Entonces vi los cielos abiertos, dije, a mí me encanta la literatura, me encanta escribir, me encanta leer, sé los beneficios de esto, tengo las herramientas para hacer un producto en el que pueda unir las dos cosas y claro, conectar con el mundo a través de ese producto, y entonces así lo lancé. O sea que realmente yo ni lo he visto en el mercado, ni lo he visto porque me metí, claro, empecé a meter en Google y demás a ver si había gente haciéndolo, y no aparecía absolutamente nada. Entonces, porque es bibliocoaching, como bibliocoaching sí que hay cosas, pero normalmente son la bibliografía del coaching, libros, cosas, ese tipo de cosas sí, pero lo que es como tal práctica, si hay alguien haciéndolo, desde luego no le ha puesto nombre o no se ha publicado, no lo sé, pero desde luego no, ni se estudia, ni se estudia tampoco, ni se plantea como una opción de coaching, como Vale. tal. Nos está comentando Nuria que hay problemas de sonido y de imagen. Esperemos que con la grabación quede todo perfectamente nítido, así que en ese sentido vamos siguiendo los comentarios y el feedback que nos vais contando por redes sociales. Muchas gracias. Entonces, bueno, María Eugenia, yo no sé si tienes algo más que decir a la gente en ese sentido. Tenemos agosto, que es un mes un poco de transición, al menos en España, de vacaciones de verano y demás, pero a partir de septiembre va a haber sorpresitas, ¿verdad? Sí, pero yo fundamentalmente, al margen del tema bibliocoaching, sí que, eh, o sea, no me cansaré de alentar y de decirle a todos los que estén escuchando, hayan leído, no hayan leído, porque también puede ocurrir, que es otra cosa, que hay mucha gente que le da pánico porque piensa, bueno, claro, es que leer, no, bueno, hay que empezar, ojo, no se puede empezar por un tocho enorme, y además hay otra cosa, si tú empiezas un libro y no te guste, no te enganchas, sencillamente lo dejas. O sea, no eres ni más tonto, ni más menos disciplinado, ni menos nada. O sea, lo dejas y a por otra cosa mariposa. Entonces, quiero decir con esto que cualquier persona, aunque no haya leído, y que tenga un mínimo de curiosidad, decir, bueno, y esto y tal, pues que coja un libro, que se deje asesorar en ese sentido, a lo mejor que vaya a una biblioteca, que es que ahora ni siquiera hace falta comprar el libro, que vaya a una biblioteca, pero que pregunte al bibliotecario, mira, me gustaría empezar por algo, hay cosas sencillas, livianas, que llamamos, y demás, que no por eso están exentas de calidad, ni muchísimo menos. Hay relatos cortos, por ejemplo, que es un formato que se está, bueno, no prestigiando porque siempre ha tenido prestigio, pero bueno, Sí. que ha salido mucho más a la luz, el tema de los relatos cortos. Entonces es que hay relatos de 2 páginas, de 3 páginas, entonces te lo lees tranquilamente, no te da tiempo casi ni a quedarte dormido, y al día siguiente otro, y como cada uno es distinto del otro, no necesitas, aunque te lo puedas saltar, y eso ya te va haciendo un hábito y te va dando algo muy importante, que es confianza en ti mismo, para que esa es otra, la confianza de que puedes leer si quieres. Eso es interesante porque tenemos una parte del taller, ¿verdad?, que es la librería en familia. ¿Sí? Ah, sí, también. Entonces, muchos de los comentarios que vas hablando, ya no solo de valores, de hábito, de desarrollo personal, pueden tener una influencia tanto en los niños como en los padres. ¿Cómo se articula ese tema? Pues mira, te voy a contar una experiencia que ha pasado en las últimas 2 semanas, que no tiene que ver con el taller. En un grupo de colegas y demás, pues una madre, una colega dijo, me refiero a colegas no de coaching, no coach. Y entonces dijo, tengo una hija de 7 años que tengo miedo, pues que parece que empieza a dejar el hábito de la lectura, hasta la leía, tal y tal. Bueno, de ahí surgieron diversas ideas, y yo ya por privado le dije, mira, hay una de las cosas que puedes, que es lo mejor que puedes hacer, es que tu hija te vea leyendo, que compartas lectura con ella,
porque los niños y luego los adolescentes pasan por épocas donde, como con todo, ahora no, es que tal, es que no quiero, luego lo vuelven a retomar, lo vuelven a dejar, o sea, incluso nos pasa a los adultos, pero con los niños pasa. Entonces, digamos que en ese sentido no hay que asustarse, pero sí que hay que estar pendiente si un niño es lector, que no deje el hábito porque luego le cuesta mucho más cogerlo. Entonces, yo le hice un tipo de recomendación. Luego resultó, yo de hecho no conozco a esta persona, es de un grupo y no la conozco, ni sé, solo sé su nombre. Entonces luego resultó que me comentó que tenía una situación difícil en su casa con sus padres, con enfermedades y demás. Y entonces yo le dije, pues oye, genial, porque puedes, digamos, responsabilizar de alguna manera, compartir con tu hija, que tu hija lea a los abuelos como entretenimiento. Entonces digo, mira, los niños funcionan muy bien cuando se les da una responsabilidad en que ellos saben que lo que están haciendo beneficia encima a alguien que ellos quieren. Y bueno, ahí quedó la historia y tal y tal. Entonces me dijo, qué buena idea, tal. Bueno, a partir de ahí ella me ha comentado que la niña lo estaba haciendo y que hacía una serie de cosas. Pero es que el fin de semana pasado, que ya habían pasado 8 o 10 días o así, me manda un WhatsApp y me dice, oye, muchísimas gracias y tal. Dice, mira, lo de que los niños funcionan y responden a esos retos de como colega, por decirlo de alguna manera, ¿no? De estar en una misma situación, es más, ella ha notado, yo estoy muy preocupada con mis padres y me lee por las noches. Y me lee trocitos por las noches de sus cuentos, de sus cosas, y no sabes cómo me relaja. Es decir, con eso se consigue. La niña lee, lee a los abuelos, está leyendo a su madre, está conectando con su madre con algo muy importante que probablemente les mantenga en una relación muy especial. Yo lo sé por experiencia, que eso funciona así. Pero es que claro, yo lo dije como diciendo, mira, esto te puede dar resultado, y claro, en una semana me dice, resultado estupendo. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Hay una parte de la lectura en los que tenemos hijos, parejas, da igual las edades, en las que se contagia y entonces ven ese tipo de, no sé, de cómo mantienes tus espacios, tus tiempos, las cosas que cuentas. Pues he leído esto. Entonces eso también hace que conectes con el resto de la familia y que el resto de la familia vea que leyendo pues ha surgido determinado tipo de experiencias o situaciones o sensaciones. A mí eso me parece genial en educación. O sea, todo esto de que te cuento los libros y que sean en el colegio y tal, yo creo que como el resto de los temas de educación, creo que la familia es fundamental y que un padre se empeñe en lee, porque es muy importante, porque así de mayor y que dicen que es muy buena lectura. Si a ti no te ven nunca leer, pues ya me contarás. Digamos. Es como algo incoherente, ¿no? De alguna manera. Totalmente, o sea, creo que el ejemplo es lo mejor para todo, ¿no? Entonces, yo tenía un amigo que decía una frase que decía, en este mundo sobran maestros y lo que hace falta son ejemplos. Pues algo parecido. Estupendo. Muchas gracias, Ana, también, que nos comenta también que lo escucha bien, aunque a veces se le corta. Bueno, creo que por los comentarios que estamos recibiendo y lo que ha de sí el debate, podríamos emplazar dentro de unos meses una segunda parte del encuentro digital para ver cómo evoluciona. Y la idea es continuar con este proyecto que hemos iniciado por primera vez con esta sesión de bibliocoaching. Podremos hacer una vez al mes aproximadamente, sea entre nosotros dos, sea uno de los dos solo o con cualquier otro compañero o colaborador. Los emplazaremos para el próximo ya en septiembre. Así que no sé si quieres decir alguna cosa más a la gente. No, porque a mí si me dejas que siga hablando, pues nos da la hora de la cena en España. Entonces, no, que estoy muy agradecida fundamentalmente a la gente que ha participado, que realmente es que, bueno, lo han dado todo. O sea, yo sé que ellos han recibido porque me lo han dicho. Yo he recibido, porque es que aquí también yo soy receptora de las bondades del tema, es decir, yo he aprendido con las intervenciones de los demás, o sea, he descubierto cosas de mí misma y cosas de, bueno, pues de las formas de pensar y demás. La última la que hubo con el Blues de Trafalgar, que tú estabas, bueno, es que esa fue la caña, porque empezamos a soltar historias, bueno, pues tú no, pues yo sí, o todo el mundo opinando sobre cosas que realmente eran de valores personales, donde nos retratamos todos los que estuvimos. Y sin conocernos. Y donde tras cartón decir, bueno, y si en vez de esto hubiese sido esto, bueno, y entonces ahí
empezamos otra vez a darle vueltas a si nos cambiaba el supuesto valor que teníamos nosotros, que era la honradez, el primero que salió a... Ujú. O sea que a mí me parece, bueno, muy interesante. Yo estoy realmente muy feliz con la historia y bueno, en esas estamos. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este primer encuentro digital de Eduscopia con María Eugenia Bayo como invitada y con Biblo Coaching, uno de nuestros proyectos como eje central. Hemos hablado de un montón de cosas, de estilo de vida, de lectura, de valores, de por otro lado de literatura, de sociedad. En definitiva es de lo que se trata, ¿no? De crear proyectos con alma, proyectos Ujú. con personalidad, proyectos con voluntad transformadora, porque Eduscopia no deja de ser una empresa social que, bueno, pues busca cambiar su pequeña parcela del mundo, ¿verdad? Con determinados proyectos y bueno, pues vamos a seguir haciéndolo. Así que esperamos que os haya gustado, que compartáis el vídeo, que os suscribáis al canal de Eduscopia, que estéis en contacto con nosotros, porque esto no ha hecho más que empezar. Así que muchas Bueno, gracias y gracias. un abrazo eduscópico. Chao, chao. Gracias a todos.